6, los 4 titulares y ya, a un jaque no sé qué en Uruguay. Muy bien, sí, otro. Y uno se piensa, otro criminal, ¿no? El chico se llama Alberto Gil. Bueno, chico, tiene nuestra edad. Alberto Gil en Uruguay, un hacker. Bueno, un security, Bueno, no, es un jaque de verdad. ah, Obviamente, el tipo, pues cuando habla con la prensa, no va a decir, sí, sí, va a estar en su defensiva, que está muy bien. Pero el tío, por lo que yo le he escuchado hablar, es un hacker. ¿Entiendes? O sea, hacker en el sentido que él quiere cambiar el sistema, quiere romper las Eso cosas es. para hacerlas mejor, reporta Y los le fallos gusta de seguridad, le gusta experimentar. experimentar, Ahí está. tiene, Explora. tiene mil tipos de hardware, de software, de todo, porque quiere aprender, quiere hacer las cosas mejor. Y lo incriminaron por un crimen que según él no hizo. No, es que el crimen que hizo fue tener en su casa libros y herramientas. Que no es un Que crimen, es- pero pero es que eso es lo que pasa. lo utilizaron en En su contra contra. de él. Lo utilizaron primero porque en Uruguay, en esa época, bueno, que no se hace mucho, mucho tiempo, la gente se flipa. Bueno, eso no sé cómo se dice en Latinoamérica, pero en España fliparse básicamente significa que Se asusta, No, no se asusta. Es al revés. Un policía, wow, de esto me puedo llevar Me puedo llevar que me van a subir el sueldo porque pillé a tal persona, a un terrorista. como cocaína, en conseguir Sí, cocaína. eso es. Como que se emocionan, ¿no? Y claro, viene el tipo este y lo usaron como una maqueta, lo usaron como si fuera un producto de algo que pasa en las películas de Hollywood y ellos querían básicamente decir, oh mierda, aquí está Hollywood, lo conseguimos, somos policías de verdad. Ah, es ¿Entiendes? como Bernie. Bernie tenía Básicamente. libros Exacto. anarquistas de hacking Exacto. en los años 80. Pero en defensa Ah. en defensa de ese problema eran los 80. ¿Entiendes? Estamos hablando. Justamente esta historia me recuerda a los años 80 90 cuando yo leía historias de que alguien Exacto. reportó un fallo de seguridad en las tarjetas de banco Y o lo algo así. jodieron en vez de haberle dado un premio. Exacto, que Es hoy en exactamente. día les pagan un bug bounty, pero en aquella época los ponían en prisión. Eso es, porque Y la gente era ignorante. Uruguay está como retrasado en el tiempo. Eso es. Ah. Ay, no decimos que la gente de Uruguay esté retrasada, Bueno, para nada. el sistema policial. Pero el sistema el policial sistema criminal, y de posiblemente justicia. el sistema de Judicial, justicia el sistema judicial. y todos los sistemas del mundo están retrasados de una manera u otra porque son todos capitalistas, pero básicamente es lo que pasa en otros sitios. Se ven muchas películas y... Que justamente es lo que dice Alberto Gil, que lo pusieron a él en prisión. Ya salió de prisión por buena conducta y tal. Él está tratando de cambiar el sistema en Uruguay, diciendo de que el sistema de como lo hicieron el caso judicial contra él tenía muchas fallas, porque el juez, la policía, nadie sabe. En el caso de él no sabía mucho de computadoras, no sabía mucho de nada Eso es. y cometieron muchos errores durante el juicio y él terminó pagando el precio de ir a prisión por cosas que no cometió, según él. Espérate que les voy a poner, de hecho, donde escuchamos eso de primera. Aquí está el Sí, podcast sí, sí. que habla, Ahí, que de hecho ponlo ahí. sale él. Y vamos a ver Así si fue puedo como lo pasarlo encontramos por el podcast. aquí Eso. en esto. Darknet Darknet Diaries. Diaries. Y aquí están hablando de él. A ver. Episodio 25, Alberto. Así que escucharlo. Es aquí el link de Darknet Diaries. Es muy bueno. Mira, Y eso es todo lo que le a ver, encontraron. páralo ahí. Salud. Páralo ahí. La foto. La foto. No, la foto de lo que la evidencia que consiguieron contra él. Esto, ¿sí? ¡La máscara! Ah, sí. Todo el mundo tiene esa Yo máscara. ahí está, yo tengo dos. Tarjetas de crédito, yo también las guardo. Eso es. No, y que de verdad, y el tipo, pues Yo no claro, las voto, pues, las mías que aspiran. es curioso, pues, que experimentar. Sí. A ver cómo se hace el carding, ¿entiendes? Y la máquina, también tengo máquinas Pero- de leer tarjetas y todo para aprender. Escucharlo hablar, ¿entiendes? Escucharlo y veréis cómo dice que no, él nunca usó esas tarjetas. Y de hecho estaban caducadas.
todas las tarjetas que él Que hizo... son las tarjetas del mismo que él guardó. Ok, ahora sí, desde un punto de vista hacker, que el tipo sea un monje, no creo. Obviamente, con poder, a veces, a pequeña escala, se rompe el sistema. A lo mejor lo hizo por política, cosa que está muy bien para nosotros, para mí por lo menos, ¿entiendes? A lo mejor no lo sé. Que sea inocente 100%, no me lo creo. Ahora, como mis leyes no son las leyes de la de las leyes capitalistas, para mí ese tipo es inocente 100%. Porque si hubiera sido un ladrón, de primeras no hubiera tenido estas cosas a la vista. De segunda hubiera estado trabajando con mafias y no hubiera pasado esto porque hubiera tenido comprada a la policía, ¿entiendes? Y de tercera, que el tipo se le nota mucho que es un bonachón, ¿entiendes? Es una persona que tiene curiosidad. Quiere aprender. Es una persona que es como cualquier hacker, ¿entiendes? Es un Homer, no Homer Simpson, es como un Bart Simpson, ¿entiendes? Que tira la piedra, ¿entiendes? Y dice, mierda, la he cagado, ¿entiendes? Pero no tiene la maldad, ¿entiendes? No tiene la maldad de ir a una casa y romper la ventana en vez de tirar una piedra y matar a la gente de dentro, ¿entiendes? Es muy diferente. Sí. ¿Entiendes? Y se nota que él simplemente es un hacker, sí, es un rebelde, bien. ¿Y de cuándo eso ha sido un problema? Lo que pasa es que él, la historia se le volteó contra él porque bajo la presión de la policía, con su familia, con la novia y tal, él bajo la fuerza admitió que él hizo el crimen. Y ahí fue donde todo se volteó. El problema Todo se es les que jodió a partir arrestaron de a ahí. la novia y a la familia le estaban dando mucha mierda, ¿entiendes? Y él, claro, pues obviamente él dijo, sí, yo leeros la historia, escucharlo. Porque Y entonces tendrá sentido lo que estoy diciendo. Pero básicamente, al tipo, él no sabía una mierda, lo metieron ahí, lo arrestaron, vio a la novia que estaba llorando, Digo, joder, ¿cómo puedo hacer que la gente esté bien? Ella había admitido de antes que había mandado un email a la gente del donde básicamente le estaban jodiendo, hospital. ¿entiendes? Que básicamente él, bueno, si veis la historia... Consiguió un fallo en un hospital y él lo él reportó explorando, al CERT. ¿entiendes? Que es lo que hace cualquier hacker, va por ahí, a ver, vas a una página web nueva y lo primero que se te ocurre siempre es, a ver, ¿qué pasa si pongo aquí una coma? ¿Qué pasa si pongo en otro forum no sé qué? A ver qué pasa, ¿no? Eso no es ilegal, ¿entiendes? Y de primera es curiosidad. Y el tipo, como buena gente, como hacker, cuando vio que había un problema, le mandó un correo y les dijo, oye, mira, aquí tenéis un problema. Y lo mandó al CERT de Uruguay, que es el CERT se supone que es la agencia Eso, gubernamental. y luego es el... lo primero a ellos y luego a los otros. Supuestamente. Salud. Sí. Y el... Sí. 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 Y bueno, lo que pasa es que él admitió culpa bajo presión y ahí todo se le volteó encima. Claro, y bueno, yo no sé cómo la policía. Porque la en Uruguay, policía pero en seguramente... España, los hijos de puta te pegan de palos y mierda. Porque en Estados Unidos existe mucho lo del plea. Plea, el que donde negocias con sí, en ¿cómo Estados es? Unidos Con sí. Pero yo no creo que eso pase en con otros el países. State Attorney y haces como que un acuerdo y dices, bueno, ok, te doy esto y tú me das Sí, esto. porque básicamente no quieres que llegue la cosa a Es juicio. un pacto con el diablo. Básicamente el Estado no quiere que llegue a juicio y entonces te van a dar un pacto. Te dicen que te ¿Entendés? reducen la pena, Eso si es. tú hagas tal y tal, te doy esto, tú Y me das mucha esto. gente por miedo Yeah. a las consecuencias lo toma, aunque son inocentes. Para mí eso es un pacto Eso con el pasa diablo, pero mucho. yo nunca he estado en esa situación. Eso es. Yo sí. Pero bueno. Y lo peor que puedes hacer es cogerlo. Pero yo no puedo hablar también por muchos porque yo no tengo problemas. Yo nunca he estado en esa Con esta situación manera. y no sé cómo Pero yo puedo verme como mi cerebro cambiaría si tengo en esa otras. situación. A ver. Hay situaciones en que la vida es más grande que lo que tú quieres. Hay gente que depende de ti como hijo. Sí. O como... Entonces ahí sí cambia la cosa. ¿Entiendes? En mi situación no cambiaba eso porque era joven Yeah. y no cambiaba las cosas y puedes mandar a la mierda a la gente.
Pero obviamente no todo es el caso de todo el mundo y Ah. también depende mucho de, de qué clase social estás. Vamos, que Karl Y tiene mucha razón. según lo que Alberto dice en el podcast, en la entrevista, dice que la policía le dijo que él podría defender su caso en el juicio, Pero eso no va a pasar. pero tendría que primero tomar el plea, el acuerdo. Pero eso no va a pasar. Eso Le, lo le jodieron. prometieron, mira, admite esto primero ahorita y luego tú te las arreglas y te vas a resolver. Y él dijo que sí, ok, se creyó lo que le dijo la policía Sí. y luego hoy lo jodieron. Eso es. Para que veáis, No te fíes de la policía. no te fíes de la policía y no, y bueno, Pide de los tu- abogados a veces. pide A tu veces. abogado. Ni siquiera de todos los abogados. ¿Entiendes? Porque hay abogados que igual que informáticos que solo quieren cobrar y van a trabajar de 9 a 5. Es lo mismo. ¿Entiendes? Para conseguir un abogado que de verdad tenga moral y que de verdad te entienda, eso es muy difícil. Hoy en día, desgraciadamente, el dinero habla. Y eso- Desgraciadamente. Por eso los ricos siempre se salvan de todo. Porque a los Nunca me- abogados les interesa salvarlos. Nunca me ha ocurrido, pero si me ocurriría, la única persona a quien yo creería es a Caitlyn, que la entrevistamos. en Ah, la este chica, podcast. sí, eso es. Caitlyn es la única que si yo la veo, ok. Sí, porque la chica tiene moral y tiene... Sí. Y eso, mira, ella, eso es lo que pasa. Hay hackers de tantas clases de gente, ¿entiendes? Hay hackers que somos con la tecnología, pero ella es una hacker en otra manera. Ella es una Ella hacker... tiene ¿entiendes? estructura, tiene la columna vertebral. Sí, pero muchos hackers también, pero ella lo que pasa es que dijo, mira, yo no soy bueno rompiendo sistemas. O buena, ¿entiendes? Entonces, ¿qué puedo hacer para cambiar el mundo? ¿Entiendes? Para cambiarlo desde dentro. Me toca hacer abogada. ¿Entiendes? Tipo Daredevil. Bueno, no sé si entendéis lo que estoy hablando ahora. Daredevil es un cómic viejo que yo escuchaba, que no escuchaba, leía cuando era un niño también. Como todo lo que leo es súper radical y revolucionario. Daredevil básicamente fue al colegio de abogacía y se hizo abogado para cambiar el mundo. Pero como no podía cambiarlo siendo abogado, se hizo un vigilante. Vigilante, como Ajá. dice en inglés. Pero bueno, de ahí van los cómics. El caso es que esta chica es algo parecido de una manera, ¿entiendes? Como mucha gente de la IFF también, se hicieron abogados cuando les interesaba el mundo de la informática. Pero no tenían la capacidad de romper un sistema. Pero tenían la capacidad, otras capacidades, que eso es bueno. De manejar el sistema legal. Manejar el sistema legal, ¿entiendes? Entonces se metieron por esos lados y eso es bueno porque nos ha ayudado mucho. Ha ayudado mucho a hackers, ha ayudado mucho a la libertad de internet, ha ayudado mucho a la descentralización. ¿Entiendes? Y claro... Oye, tenemos otro amigo en Uruguay, ¿no? El Sí. Beliceche. Sí, por ahí aparece a Sí, veces. tenemos que preguntarle si sabe algo del Alberto. A ver si lo vemos. Sí, no lo hemos a visto veces hace aparece, tiempo. una A vez veces aparece en cada el 3 chat, meses sí. aparece por ahí. Bueno, entonces el Alberto salió de prisión bajo buena conducta y tal. Felicitaciones. Sí, Y ahora está tratando de cambiar no, el sistema. Pero no se te olvide decir que lo que pasa normalmente, y ese es el problema, a veces tenemos que ocultar lo que somos. Porque la gente mala, los criminales de verdad, te joden. Y eso pasa mucho en Rusia, pero estoy suponiendo que eso pasa en muchos países. ¿Entiendes? Si por alguna cosa tú te haces famoso por ser un hacker, ¿entiendes? Por alguna cosa, vas a tener mafia detrás tuya, intentando convencer que trabajes para ellos. Y cuando le digas que no, van a coger a tu familia. O te van a poner pleitos de una manera o de otra para convencerte, a obligarte a que trabajes para ellos. Y tienes que tener mucho cuidado. Es como Así una que- segunda prisión. Estás Eso en la es. prisión y como... Alberto justamente dice eso, que alguien le perseguía y lo acosaba Exactamente, y eso para pasa que mucho. hackeara un banco. Eso pasa mucho y tienes que tener una fuerza de voluntad muy grande, porque si eres un poquito débil, te van a coger. Así que mejor, si no estás preparado para decir al mundo que eres un hacker, mejor no lo digas. Es
Es una de las cosas que yo he estado Y razonando últimamente. lo malo de todo esto, bueno, muchas cosas malas. O sea, una consecuencia negativa de Un todo chain esto reaction. Chiqui, chiqui, chi. es que el Alberto, como es hacker y sigue consiguiendo vulnerabilidad, ya no las reporta. Porque dice la mierda, ya reporté una y me pusieron en prisión. Eso es. Así que la Ya no mierda, voy a- ¿no? Ahí está. sí, Fuck ahora the me voy a bullet. callar y ya. Y entonces el problema es que los sistemas siguen vulnerables Ahí y está. nadie los reporta porque entonces el miedo de que te pongan en prisión. Que es la desgracia del ¿Qué es lo que sistema. pasaba en los años 80, 90 y que ahora, hoy en 2018 ya se supone que con el bug bounty y tal ya las cosas cambiaron, pero Han cambiado. no han cambiado completamente. Es que eso es lo que pasa. ¿Sabes por qué han cambiado en Estados Unidos? A ver, que aquí no es todo alegría. Han cambiado solo porque las empresas han visto que no pueden. O sea, es el dicho: si no puedes mover la montaña, ve a la montaña, ¿no? Join the enemy. Como se diga. Bueno, no sé el ese, pero vamos, en español hay un dicho que es de la montaña. Ya ni me acuerdo tampoco. Pero el caso es que las empresas han visto como que no pueden parar el flujo de hacking, de hack a sus empresas. Sea de criminales o sea de niños experimentando o sea de hackers de verdad Script kitty. buscando respuestas, ¿no? Y entonces, ¿qué han hecho? Porque la gente de Haití, la gente de MIT, los ingenieros no pueden pararlo. Ellos no saben, no tienen esa capacidad. ¿Entiendes? De parar eso. A ver, MIT tú dices del 2018, no MIT de los años 70, 80. No, y tampoco eso, porque estás a ver, no te confundas. MIT es una universidad grande donde cada curso van 3.000, 4.000 alumnos. No, yo sé lo que estás diciendo, pero la... De 3.000, 4.000 alumnos, 20 en MIT en los 60 o 70 fueron hackers. Richard Stallman, Eso es, uno de los cuadros. y el 20 filósofo o Noam 30. Chomsky. ¿Eso cuánto? Eso es, sí, también. ¿Cuánto porcentaje eso es de la universidad? Digamos. Poco, sí. Eso es. No los ingenieros son Si tú hackers. estás hablando de resto. Una persona que va a estudiar ingeniería puede ser un hacker. Pero no los ingenieros que terminan la carrera de ingeniería son Ya, a ver, hackers. ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de Alberto. Ajá. ¿eh? ¿Y del MIT qué? No, el MIT era un ejemplo solo. Ah, un se me fue ejemplo. el Vamos. tren. Ay, ahora me has perdido a mí el 340. Fuck the police. La paréntesis, ¿de qué? Fuck the Bueno, police. X. X y igual. Mira, la evidencia lo ponen así como que ¡wow! Sí, yo sé, eso es lo que pasa siempre. Pero ese es Mira, todo el si arsenal llegas a mi normal casa, de... mira, si llegas a mi casa ahora mismo, hay Igual, más evidencia igual, que eso. No, igual. peor. Peor. Porque yo tengo hasta libros anarquistas y de todo ahí. Claro. Y lo hubieran puesto ahí como mierda. Y el tipo era un anarquista y estaba metido haciendo una bomba. Yo Pero igual, yo no en mi hago nada de casa- eso. En mi casa tengo disco duro, Yo no tengo mato una memoria, mosca. tengo teléfonos, tabletas, tal, porque, qué sé yo, algún día las necesito, las aprendo, las pruebo, las tal, y las pueden utilizar en contra mí, que es un problema. Porque yo pensé que eso en los años Así de 90, mal está el sistema, ¿no? Ese es el problema. No. eso es lo malo. Mira, ¿y sabes lo peor de todo? Que uno piensa Cuando que ves las los cosas han documentales, cambiado, pero no han cambiado, hay que ser no cuidadoso. cambian. No cambian. La democracia es una Hay que falsa. seguir en la lucha. Cuando tú tienes un sistema donde metes a la gente a luchar contra la demás gente, nunca puede ser justicia. Cuando tú tienes a un fiscal, digamos, que está luchando contra otro fiscal, a ver cuánta gente pueden condenar. ¿Y cuánta gente pueden condenar? ¿Les van a poner... ¿Les van a pagar sueldo más grande? No puede ser un sistema de justicia. Porque un sistema de justicia no se puede valer del dinero. ¿Entiendes? De cuánto uno quiere cobrar. De cuánto... Vamos, está jugando con la vida de los demás. Esta ¿Entiendes? historia está Esto es de una pel- mierda. No, man. esta historia está de película, mira, porque la película es la siguiente. No No, es la películas realidad. de todo, vamos. No, mira, pero la película, la historia de la película de que se puede sacar de esto con la historia de Alberto es la siguiente. Alberto. Porque es un hacker que consiguió una vulnerabilidad en un sistema de un hospital y la reportó. Dijo, mira, hospital, aló, administrador, tienes un fallo aquí. ¿Y ellos son qué?
ingenieros arrogantes. Ingeniero, tal. Y, este crío de mierda, que nunca tiene un título de ingeniería, me va a decir a mí cómo hacer mis sistemas. Seguramente el jefe del hospital dejó al administrador el sistema. Mierda, ¿qué pasó aquí? Que tu sistema está malo. O no, que este tío es un criminal, es un mafioso, es un terrorista. Entonces, como todas las historias, siempre el administrador, como todas las películas, el administrador, por venganza, no sé si es mejor o no que el Alberto, el ego. El ego, sobre dijo, todo. Yo tuve que ir 5 años a la universidad para tener un título, para estar aquí. Y este cabrón niño de mierda me viene a mí y me saca esto. Voy a joder al Alberto, lo voy a hackear, voy a enviar un email de extorsión desde su de IP, desde su dirección IP, y voy a esperar que la policía, el Interpol, no, peor, voy a llamar a Interpol anónimamente, voy a decir, mira, el Alberto, hay un email desde su dirección IP que le está haciendo extorsión al hospital. Eso es. Falsificación, ¿cómo se llama? Creación de evidencia falsa. No, se me olvidó el nombre. Sí, pero esto es lo... Por venganza. Y esto es lo más normal. De película. No, esto es más normal. De película sería que de hecho los tipos de ahí del hospital tuvieran un negocio ahí raro. Y tuvieron miedo de que este tipo se enteró. Peor. Ahí está. No, peor. Eso sí es de película. Peor. Por eso digo. No, peor. ¿Cómo se dice en español? El conspiracy. ¿Cómo se dice en español? La conspiración. Peor. La policía, porque el Alberto lo reportó al CERT de Uruguay. Peor sería que la policía de Uruguay tenía un negocio así, mierda. No, tal, vamos a hacer que tal que sea el Alberto que caiga. ¿Quién sabe? El gobierno. El problema es que el tipo se lo comió todo. Eso sí que es verdad. Cayó Alberto. Eso sí es verdad. Esa es la película. Es una pena. Alberto Tenéis cayó. que escucharlo en el documental, en esta website, que de hecho no solo es este episodio bueno. Yo llevo escuchando esto mucho tiempo. A ver, ¿dónde está el principio de la página? A ver si lo veo aquí. Está Alberto, luego está la Operation Bayonet, Vladimir Levin, Mini Stories, Black Duck, Norman. Son todo historias de verdad, de hacking de verdad. Vamos, y es buenísimo. El tipo es como un reportero, es lo que no hacen los reporteros. Habla con la peña, con la gente que está ahí envuelta. Y te hace el podcast, ¿entiendes? Es la hostia. Y lo mejor es que nadie lo conoce. Pero es que a mí me encanta esto. Yo lo escucho siempre. Todas las semanas cuando saca un eso. Lo primero que hago cuando ando a mi trabajo,